¿Ven mi pantalla? Sí, profe, se ve. Ok. Entonces, estamos viendo justamente este tipo de receptores y necesito un voluntario para ver si es cierto que entendieron. ¿Quién me explica esta diapositiva? Pues cojo a alguien. María Guadalupe Méndez Márquez, abra su micrófono. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bien, bien, voy manejando. Vengo saliendo del trabajo. Ok, bueno, la comprendo. Lilian Michelle Moreno González, abra su micrófono. Lilian Michelle. Adiós. Leonardo Carrillo, abra su micrófono. Ay, aquí estoy. Adelante. Explíqueme esa diapositiva. Dios. ¡Ay, qué miedo! No voy a poder, profe. ¿Cómo que no va a poder? Órale. De que puedo, pero es que ay, no soy bueno explicando cosas. Me pongo muy nervioso. Usted inténtelo, yo le voy a ayudar. Ay, no. Pero, doctor, no puedo. Pues está muy mal, porque acuérdense que van a tener que exponer ustedes la parte de apoptosis. Sí, Y ahí si me sale con que no puede, pues tiene 0 y todo su equipo también. sí, eso sí sé. Paula. Abra su micrófono, Paula. Aquí ando, profe. Ando viendo, acordándome de qué era cada cosa. A ver, dígame. Bueno, a ver. Creo que es lo de las cascadas que nos había comentado, ¿no? Ayer. Ay, profe, no me acuerdo la verdad. Pero espéreme. Es que me recuerdo. Ay, no, profe, la verdad no me acuerdo de eso. O sea, ¿Vieron el NIRPOD? sí, pero es que ahorita como que veo la imagen y no me acuerdo muy bien, como que me destantea la imagen, entonces no me alcanzo a acordar muy bien. Mire, aquí tenemos una hormona. Esta es la hormona. Y va a interactuar con este receptor que es un 7-Pas. Lo que aprendieron ayer es que los receptores 7-Pas están asociados a proteínas G triméricas. Y tenemos diferentes tipos de proteínas G, por eso les presenté esta imagen. Si se dan cuenta, se alcanzan a ver que esta es una proteína G inhibitoria. Dice G alfa I. ¿Se alcanzan a ver eso? Sí, pero muy, muy pequeño, pero sí se nota. Bueno, entonces, por eso tiene estos signos negativos, porque lo que está haciendo es que va a inhibir a la adenilato ciclasa y no va a permitir que se forme AMP cíclico para que active la quinasa A, para que active el CREB. El CREB es un factor transcripcional. Y es para que estén atentos, porque si ustedes ven una proteína G, siempre van a pensar que va a activar, y no es cierto. O sea, hay proteínas G que actúan justamente para regular la actividad de otras proteínas G que también han sido iniciadas por otras hormonas y otros receptores. Lo que sí está haciendo es que está activando, por ejemplo, a esta fosfolipasa A. Está activando también
a las MAP quinasas, que ya veremos. Está activando la fosfatidilinositol 3 quinasa, que va a activar AKT. AKT es el nuevo nombre de PKB. Y ya veremos toda esta parte. Pero aquí lo importante era esto. Entonces, que relacionen lo que vieron y que puedan entender que tenemos proteínas G diferentes que van a ser entonces activadas por receptores diferentes. Ahorita vamos a ver una cosa que es bien interesante que hace la célula, y es que las partes estructurales las puede volver funcionales. Es el caso de los fosfolípidos de membrana, porque los fosfolípidos de membrana, tal cual lo vimos nosotros, eran parte de la estructura de la doble capa lipídica, pero también van a ser precursores de moléculas mensajeras. Este es el caso del fosfatidilinositol bifosfato. Eso es bien importante que retengan este nombre, lo van a oír muy seguido. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a tener que la hidrólisis del fosfatidilinositol bifosfato va a dar lugar a dos moléculas que tienen características químicas muy diferentes. Una va a ser una molécula sumamente hidrofóbica, que es el diacilglicerol. Eso quiere decir que se va a quedar siempre en la membrana. Y tenemos al inositol trifosfato. Y esa es una molécula que es sumamente polar, porque tiene 3 grupos fosfato. Entonces puede muy bien transitar por el citoplasma. Entonces lo que va a pasar es que el diacilglicerol se va a mover sobre la cara interna de la bicapa por difusión. Ustedes recuerdan, nosotros vimos que los lípidos pueden intercambiar de lugar. Sí, eso sí. Y luego vamos a tener que el inositol trifosfato es hidrosoluble y por lo tanto va a poder difundir desde la membrana hasta el citoplasma. Y lo que va a hacer es que va a buscar específicamente el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque tiene un receptor ahí. Y ese receptor es para abrir los canales de calcio. El retículo endoplasmático rugoso es el gran almacén de calcio de la célula. ¿Por qué es tan importante? Porque con el calcio que va a salir, va a poder modular la actividad de la quinasa C. Y la quinasa C solamente se va a activar cuando está asociada por una parte al diacilglicerol y por otra parte a la fosfatidilcerina. Requiere de la fosfatidilcerina. Recuerdan ustedes que la fosfatidilcerina era un fosfolípido que era negativo. Entonces requiere de este ambiente negativo esta quinasa para funcionar. De otra manera no va a funcionar. Es porque Y el calcio es, se tiene, bueno, sus últimos dos, bueno, su valencia es positiva, ¿no? Por eso. no. Aquí la cuestión es que está en la cara interna. Y si usted recuerda, el pH es ligeramente menor en el interior que en el exterior de la célula. Cierto, sí. De hecho, por eso no se formaban puentes de disulfuro y por eso no puede haber carbohidratos grandes en el interior. Entonces, el hecho de que se junte la quinasa C con la fosfatidilcerina y con el diacilglicerol lo promueve el calcio. Eso es lo que tienen que tener bien en mente. Ahora, la asociación, entonces, es lo que hace que la quinasa C se active y la quinasa C va a hacer lo que todas las quinasas va a empezar a fosforilar proteínas. ¿Ya está claro esto? Sí, eso sí. Ok. Jimena Vázquez, abra su micrófono. Aquí estoy. Adelante, Jimena. Es exactamente lo que acabo de decir. Descríbame. Decía que la fosfatidilcerina está en el lado interior de la célula porque es más negativo adentro que afuera. Aquí está la fosfatidilcerina. Pero descríbame todo el proceso. Primero hay una señal externa ¿Qué es la hormona? Ajá. y luego entra a activar una activación de GTP. Nunca entra, jamás entran, porque son péptidos, no pueden atravesar la membrana. Entonces, Bueno, lo que hace pasa es como que una señal. interactúa con su receptor. Es un receptor 7-Pas este. O sea, está mal Ok. representado aquí, pero es un receptor 7-Pas que está ligado a una proteína G. La proteína G está en un estado de inactivación, está off, y va a pasar a un estado de activación, ya que interactuó con el receptor y va a poder adquirir GTP, que solo va a tener que ceder un GEF, es decir, un intercambiador de nucleótidos de guanina. Y una vez activada, va a activar a la fosfolipasa C. Y yo les decía que la fosfolipasa C tiene como blanco al PIP2.
que es el fosfatidilinositol bifosfato. Y este da lugar a dos moléculas, al diacilglicerol, que es extremadamente apolar y que por lo tanto se queda en la membrana, y al inositol trifosfato. Luego, ¿qué pasaba? Y luego de aquí una parte iba al retículo endoplasmático y Sí, el inositol trifosfato justamente se echa un clavado aquí al retículo y aquí va a tener un receptor y con eso va a poder abrir los canales de calcio. sí. Para parar Y su actividad esto- tiene que intervenir una inositol trifosfatasa que lo va a destruir, pero este calcio en el camino primero va a activar a una proteína que se llama calmodulina, que es esta que está aquí como CAM, y la calmodulina va a activar a sus quinasas. Entonces, por lo tanto, va a activar a la calcio-calmodulina quinasa. Y como yo decía, el calcio va a promover la asociación de la quinasa C con el diacilglicerol, perdón. Se me movió. Ok. Y con la fosfatidilcerina. De esta manera se activa la quinasa C y la quinasa C, en este caso, va a empezar a fosforilar. ¿Les queda claro esto? Jimena, ¿le quedó claro? Sí, profe. Ok. Quiero que observen bien. Este es el fosfatidilinositol bifosfato. Entonces, como estamos diciendo aquí, la fosfolipasa C beta es la que lo está clivando. Y lo que produce es, por una parte, el diacilglicerol, ¿verdad? Que es hasta aquí, hasta la mitad de la molécula. Y luego el inositol trifosfato, que es este. Y este, como dice aquí, está destinado a activar a la quinasa C. Y el otro es el que va a buscar el calcio del retículo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, en eso sí. Ok. Ahora vean. Este es el inositol trifosfato. Y este es su receptor. Ahorita lo van a ver. Entonces vamos a ver que esto va a cambiar. El receptor sería este y va a cambiar de forma. Y cuando cambia de forma deja estos huecos y es por estos huecos por donde va a pasar el calcio que va a salir. Y aquí tenemos entonces que además hay una proteína que es una binding protein que lo va a auxiliar. Entonces vamos a seguir el orden de la figura. Tenemos una señal externa que va a ser la hormona que se va a unir al receptor. El receptor está ligado a una proteína G. La proteína G quedamos que activa la fosfolipasa C. Esta toma como substrato al PIP2 y lo va a clivar dando lugar a dos moléculas. El inositol trifosfato por una parte y el diacilglicerol por otra. El diacilglicerol junto con la fosfatidilcerina va a activar a la quinasa C. Esta va a empezar a fosforilar. Mientras que el inositol trifosfato, inmediatamente que se forma esta molécula, va a haber una binding protein que se llama IRBIT. Y el IRBIT se va a unir directamente al receptor, ojo, de el inositol trifosfato. Entonces, lo que está haciendo el IRBIT funciona como un pseudosustrato. Está tapando los sitios activos del inositol trifosfato y no va a ser hasta que el inositol trifosfato realmente es mayoritario que puede desplazar al IRBIT para poder unirse a su receptor y sacar el calcio. Entonces, ustedes ven, esa es la estructura del receptor del inositol trifosfato y va a tener un sitio específico para el IRBIT. Y además tiene sitios de fosforilación y para la calcio-calmodulina. Entonces aquí podemos ver al IRBIT en función. Lo que están viendo aquí en amarillo es el receptor del inositol trifosfato. El IRBIT está tapando los sitios activos y cuando el inositol trifosfato se hace omnipresente, va a desplazar al IRBIT, va a ocupar su lugar en el receptor y va a permitir la salida del calcio, que son todas las bolitas verdes que ven. ¿Sí está claro eso? Sí, profe.
Ok. Profe, tengo una pregunta sobre el IRBIT. Entonces, al principio está ahí, pero está inactivo hasta que encuentre el receptor y abra los canales de calcio. No, el IRBIT está presente para que nadie más pueda ocupar ese lugar. Ah, ok, solamente está ahí y hasta Sí, que... el único que lo puede desplazar es el inositol trifosfato. Ah, ok, gracias. Entonces, vean lo que hace el IRBIT, estamos viendo aquí. Entonces, el IRBIT está compitiendo, en el caso del receptor del inositol trifosfato, por este mismo lugar. Entonces, cuando tenemos suficiente inositol trifosfato, desplaza el IRBIT, se une y saca el calcio. Pero hay otra cosa que hace también el IRBIT. El IRBIT es capaz de activar un canal para que salga sodio y que salga carbonato. Esto va a producir acidez. Cuando entra el CO2, además, se va a encontrar con el agua que tiene el citoplasma y la anhidrasa carbónica va a permitir hacer también este carbonato, que es el que está saliendo. Y que es diferente de este canal que vimos. Aquí nosotros lo vimos anteriormente como un canal para alcalinizar y este es un canal que acidifica, es contrario. ¿Sí está claro? Porque está sacando sodio y carbonato en lugar de meterlo. ¿Sí o no? Sí, eso sí queda claro. ¿Qué iba a decir Jimena? No, que sí, que está claro. Ok. Entonces vamos a ver cómo se regula el calcio. Primeramente vamos a tener que el calcio se regula intracelularmente por proteínas amortiguadoras que lo van a captar. Entonces, aquí el truco de la célula es siempre mantener concentraciones de calcio ionizado que son muy bajas en el interior. Entonces, el calcio que entra lo mete al retículo, que es el almacén, y si no, va a haber proteínas que lo van a estar captando todo el tiempo. Por lo tanto, no va a quedar calcio libre aparentemente. Y eso permite mantener el gradiente de calcio. Entonces, una de esas proteínas que lo capta es la calmodulina. Entonces, la calmodulina se va a activar fijando 4 iones calcio y a su vez, cuando se activa la calmodulina, empieza a cambiar de forma y activar a muchas enzimas. Entonces, esta calmodulina va a traer al calcio por una secuencia de aminoácidos que serían ¿de qué tipo? Emilio, abra su micrófono. ¿De qué tipo serían los aminoácidos de la calmodulina para poder atraer al calcio? Yo diría polar, no sobre... Si son polares, pero ¿de qué característica? Lisbeth Guadalupe, abra su micrófono. Sí, aquí estoy. ¿Qué tipo de aminoácidos serían, Lisbeth? Mm, em, no sé, a ver, no tengo idea. Pues quiere ser química, ¿no? Debería. Sí, Pues tienen que ser aminoácidos que tengan una carga negativa para poder atraer al calcio. Y solamente los aminoácidos ácidos tienen esa carga negativa, ¿no? El ácido aspartico y el glutámico. Entonces, tiene estos sitios con una cantidad mayoritaria de ácido aspartico y glutámico y con eso fija el calcio. Entonces, tienen esta secuencia de la calmodulina, está súper conservada en todos los animales y en las plantas también. Y como les decía, entonces tiene estos sitios que están carboxilados, porque tienen estos aminoácidos ácidos, y esto va a hacer que cuando el calcio se una a la proteína cambie de forma. Chequen bien, esta es la calmodulina. Tiene estos sitios de fijación de calcio. Y se distingue por tener este aminoácido atípico que es la trimetillicina. Entonces aquí pueden ver ácido glutámico, ácido aspartico, y eso es lo que hace que el calcio se una. Y como pueden ver aquí, esa es la calmodulina fijando el calcio, perdón.
Y eso es lo que pasa. Vean lo que le pasa a la calmodulina. Fija el calcio y cambia de forma. Y al cambiar de forma, lo que hace es que va a ir a activar alostéricamente a otras enzimas. ¿Sí les queda claro eso? Profe, entonces, en donde están los huequitos se encuentran los aminoácidos que son ácidos para que ahí se incorpore el calcio. Así es. Chéquele. ¿Sí lo está viendo? Aquí está, por ejemplo, el aspartico. Sí, ya me Aquí está el glutámico. Y esto era lo que estaba mostrando. Esos son los huecos que usted decía. Ahora, ¿por qué es tan poderosa la calmodulina? Sin la calmodulina no hay metabolismo, así de sencillo. Vamos a ir viendo por qué es tan poderosa. Primero, porque se va a encargar de regular el metabolismo de los nucleótidos cíclicos. Entonces, gracias a la calmodulina, se puede activar la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es una enzima que reduce de forma al AMP cíclico y al GMP cíclico a su forma simple, los vuelve AMP y los vuelve GMP, es decir, los inutiliza. Es capaz de modular a la adenilato ciclasa, que es la que va a permitir tomar el ATP para convertirlo en AMP cíclico. Y también va a activar a la óxido nítrico sintasa, que vamos a ver que después que está relacionado con la guanilato ciclasa. Eso es por una parte. Por otra parte, va a permitir la fosforilación de varias proteínas. ¿Por qué? Porque yo les decía que regula sus propias quinasas, que son las calmodulinas quinasas 1 y 2. También modula al factor de elongación 2 quinasa, que es una quinasa que se requiere para el inicio de la síntesis de proteínas, a la fosforilasa quinasa, que hace muchísimas fosforilaciones, y a la quinasa de cadenas ligeras de miosina, que ya hemos visto también. Pero así como activa a proteínas para fosforilar, es decir, a quinasas, también activa proteínas para desfosforilar. Entonces, una de las proteínas a las que activa es a la calcineurina, y esta es una fosfatasa. Por otra parte, también va a regular las bombas de calcio, principalmente las ATPasas, y sobre todo va a ser responsable también de la actividad del citoesqueleto, porque de ella dependen las MAP2, las tau que ya vimos, la fodrina, la neuromodulina. ¿Sí les queda claro esto? Sí, sí, bro. Ok. Ahora, aquí vamos a ver un ciclo. Chequen bien. Aquí tengo yo, en este caso, la calmodulina quinasa, que está inactiva, y yo aquí tengo a la calmodulina. Quedamos que la calmodulina, cuando recibe estos calcios en los 4 huequitos que estábamos viendo, en los sitios activos, cambia de forma. Entonces, al cambiar de forma, vean lo que está haciendo. Literalmente está abrazando a su quinasa. Y con eso lo que está haciendo es que está activando un sitio alostérico. Y eso permite que quede expuesto el lugar para el substrato. De tal manera que va a tomar ATP, ¿verdad? Y con esto se va a activar. Aquí está la fosforilación. Y esta quinasa ya activa va a empezar a fosforilar otras proteínas. ¿Sí está claro? Sí, ya se ve más visual con ese esquema. Ok. Y entonces va a seguir activa fosforilando hasta que llega una fosfatasa, le quita este fosfato y la vuelve a dejar en este estado inactivo. Eso es lo que hace la calmodulina, entonces. Cambia de forma para activar a otras moléculas. Y la calmodulina es responsable de todo lo que están viendo aquí. Vamos a irlo viendo poco a poco. Entonces, lo primero que yo les decía es que iba a regular a ciertas bombas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este intercambiador de sodio, potasio y calcio. También la calmodulina es capaz de unirse con receptores tirosinoquinasa. Vamos a ver que regula las bombas, las ATPasas de calcio, que es muy importante. También va a participar aportando actividad en las uniones GAP, que ustedes recordarán que son las de los conexones y las conexinas, las uniones comunicantes. Muy importante, también tiene que ver con la motilidad del citoesqueleto. Va a tener que ver con varias quinasas, aquí las pueden ver. Algo muy importante es que va a tener que ver con los herping RNAs. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Tenemos también
que gracias a la calmodulina va a regular también al receptor del inositol trifosfato y también va a tener que ver en la mitocondria, en la cadena respiratoria. Pues tiene que ver con muchísimas actividades metabólicas. Estos son los hairpins del RNA. Aquí lo pueden ver, son estas moléculas que ustedes ven como bolitas. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Porque cuando se da la transcripción, estos están regulando el splicing. El splicing es el corte de los intrones para que únicamente queden exones. Entonces, aquí lo pueden ver cómo regula el splicing. Y además va a empacar a los transcritos de RNA que se acaban de formar. Y se va a asociar con ellos para protegerlos en su camino al retículo para su traducción. Entonces, permite primero la estabilidad de los mensajeros, evita que los destruyan, y además también en un momento dado puede activar o silenciar la traducción del DNA, del mensajero, perdón. Entonces, son muy importantes a nivel de la transcripción y de la traducción. ¿Sí está claro esto? Profe, ¿cree que lo pueda volver a explicar? Es que como que no me quedó claro. Okay. Fue con la misma imagen, con el mismo ciclo que nos había mostrado, ¿verdad? Es que a veces mi imagen se tarda en cambiar de las diapositivas. Entonces quiero estar seguro también. No, yo creo que no. A ver, permítame un segundo. Sí, profe, a mí también se me tarda un poco en cambiar a veces la diapositiva. Sí, por eso es cuando estaba explicando también algunas proteínas y hasta de dónde está, yo no veo ninguna. Es su internet, ¿no? Sí, tal vez sea eso, también depende mucho de otros factores, no es nomás culpa del maestro, ¿verdad? Pero sí, eso, quería estar pues seguro. Porque ahora es mi culpa. No estoy diciendo que es su culpa, sino que, o sea, que muchas veces dicen, no, pues a lo mejor es por la presentación del profe y así, pero no, a lo mejor también es mi internet, pero sí está raro. Pero, a ver, dígame qué tiene mi presentación. No, nada, no tiene nada de su presentación, profe. Sino que le digo, o sea, a veces se tarda en cambiar, pero sí, tal vez sea mi internet nada más. No, estoy bromeando, está bien. Ok, miren, aquí tenemos el DNA. Saben que se va a transcribir. Se tiene que convertir en un mensajero. Pero en el momento que se transcribe en un mensajero, tenemos un premensajero. El premensajero todavía tiene intrones. Ustedes deben de saber que solamente son los exones los que van a codificar a las proteínas. Los intrones no tienen nada que ver y por eso tienen que desaparecer. Los intrones, digamos que es una reserva evolutiva para que en un momento dado se activen si hay una presión de selección y que se conviertan en exones en un futuro. Les voy a poner un ejemplo. Los peces del Ártico tienen unas proteínas que se llaman proteínas antifreeze. Esas proteínas antifreeze se desarrollaron en una glaciación. Los peces se tuvieron que adaptar. Los peces son poiquilotermos y normalmente mueren al estar en contacto con el hielo. Los peces del Ártico no. ¿Por qué? Porque tenían por ahí un intrón de un tripsinógeno que permitió dar a esas proteínas antifreeze que los protegen totalmente del frío. Y esas proteínas antifreeze son tan potentes que ahora las ponen en plantas. Por ejemplo, hay jitomates transgénicos que tienen proteínas antifreeze y resisten el frío. Ok, bueno. Llevan biología molecular ustedes, ¿no? ¿O no? No, a los que estamos en este semestre no llevamos todavía. ¿Ni genética? No, tampoco. ¿Y cómo quieren que les dé biología celular si no llevan biología molecular primero? ¿Verdad? Yo también decía eso al principio del semestre cuando estaba haciendo mi horario, pero pues choices de la facultad. Que es raro, ¿eh? Porque en el poli, por ejemplo, empiezan primero por genética, porque primero son los genes. Luego empiezan por bioquímica. Luego de bioquímica les van a dar biología celular y luego les dan un curso de metabolismo para después darles fisiología, que es como debe ser. Es que creo que porque dijeron, no, pues como ya vieron las dos biocas, pues ya pueden ver toda biología celular, pero pues, quién sabe. Pues eso lo debieron haber visto en bioquímica, ¿no? Sí, vimos varias cosas de bioquímica y así, pero ya todo lo demás, que son cosas más rebuscadas y que son
propio parte después de la misma materia, pues ahí ya no, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces lo que tienen que saber es que estas moléculas, estas bolitas de colores que están viendo aquí en rojo, entonces van a permitir primero hacer el splicing, es decir, ayudan a cortar los intrones para que queden los exones. La otra cosa que hacen es que empacan al RNA recién hecho. Y esto es bien importante. Perdón. Luego, una vez que lo hacen, pueden tener splicings alternativos. Cuando se dice que hay un splicing alternativo, pueden cortar en diferentes partes. También ayudan a regular eso. Pero lo más importante es que protegen al RNA en su camino al retículo endoplasmático, que es donde se va a convertir en una proteína. Y no permite que las nucleasas lo inactiven. Entonces es muy importante para que llegue a salvo el RNA en ese camino. Que no es un camino muy largo, el núcleo está pegado al retículo, pero como quiera hay nucleasas. Entonces aquí pueden ver cómo está protegiendo a los mensajeros. Se lleva varios mensajeros en gránulos. Y aquí pueden ver entonces que también este tipo de hairpin de los RNAs interviene en la biogénesis de los telómeros. Eso es muy importante, porque los telómeros son los que le van a dar estabilidad a los cromosomas, en la regulación del splicing, y eso evita tener productos mal cortados. Va a ser muy significativa en la expresión de proteínas, con lo que se va a permitir justamente la transcripción y la traducción de los mensajeros, y de esta manera no se alteran las proteínas. Va a intervenir con ciertos receptores, esto evita que haya metástasis también, y puede intervenir también con la translocación de los cromosomas. Ahora, solo para que tengan otra idea de qué es lo que hace la calmodulina, sin meternos tanto en el proceso, vamos a agarrar los procesos grandes. Tiene que ver con la exocitosis, porque tiene que ver con el movimiento de las RAP, tiene que ver con la división celular, porque tiene que ver con la actividad de los receptores tirosino-quinasa, tiene que ver con la motilidad del citoesqueleto, ya se los había dicho, porque tiene que ver con todas estas proteínas, tiene que ver con la traducción de señales, como ya vimos ahorita, ¿verdad? Es toda esta parte de la transcripción. Tiene que ver con la transcripción, tiene que ver con la replicación del DNA y en general tiene que ver con el metabolismo. Entonces, la calmodulina, aquí pueden ver, pues es esencial en todo el metabolismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, y además, bueno, hay otras cosas que son muy importantes. Por ejemplo, ahora se sabe que la memoria a largo plazo está a cargo de la calmodulina quinasa 2. Nada más para que valoren todavía más a la calmodulina. ¿Para cómo se regula el calcio entonces? Cuando entra a las células, la mayor parte del calcio decíamos que se estaba uniendo a este tipo de proteínas aniónicas como la calmodulina, pero hay más, como la calsecuestrina, etc. Y solamente un pequeño porcentaje va a permanecer ionizado. También tenemos todo el funcionamiento de las bombas. Acuérdense que las bombas van a sacar al calcio contragradiente, por eso requieren de ATP, y esa la regula la calmodulina. Entonces, al final vamos a tener que el contenido total de calcio en las células es como de 1 milimolar. Pero normalmente se va a mantener abajo de 10 a la 7 molar y el calcio extracelular en 10 a la menos 3. Eso quiere decir que va a tender a entrar siempre el calcio. Y la célula lo mantiene así para favorecer siempre la entrada de calcio. Ahora tenemos una selectividad en los centros de fijación, ya lo vimos, y va a ser muy sensible a las bajas concentraciones de calcio de la célula. Aquí tenemos entonces este tipo de canales que van a permitir la salida del calcio. Entonces vamos a intercambiar gradientes fuertes, por ejemplo el de sodio que tiene que entrar con mucha fuerza para poder sacar calcio, o bien meter la energía en forma de ATP para que funcione la bomba de calcio. Y aquí les muestro algunos canales iónicos que son importantes. Van a ver que muchos van a depender de calcio. Solamente se los muestro, son la serotonina, el glutamato, etcétera. Muchos neurotransmisores van a depender justamente de calcio. Y tenemos, por ejemplo, el funcionamiento ya de otras bombas en toda la regulación del calcio. Tenemos esto que nosotros ya vimos, lo vimos cuando vimos lo del músculo, si ustedes se acuerdan,
Es el caso de la cerca. ¿Se acuerdan que con el fosfolambán iba a permitir la entrada de calcio al retículo? Tenemos moléculas que van a unir calcio, como la calmodulina que acabamos de ver, o tenemos otros canales que van a permitir la entrada de calcio a la mitocondria directamente. La mitocondria depende mucho de calcio también. Y vamos a tener que también se puede generar estrés a nivel del retículo, y si esto pasa, puede ser sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque si el retículo se estresa, puede sacar calcio, y un exceso de calcio en la célula es una mala señal, y la célula generalmente se va a ir a apoptosis, es decir, va a empezar a activar su muerte programada. El calcio también puede entrar por medio de impulsos nerviosos o por medio de hormonas, porque van a modificar los canales y van a permitir que se abran. Como el calcio tiene gradiente, el calcio va a tender a entrar. Entonces aquí pueden ver al calcio como mensajero realmente. Entonces tenemos canales dependientes de calcio, tenemos también los canales que están modificando nuestro trifosfato, y tenemos a los receptores de rianodina que permitían la salida del calcio de retículos, ustedes recuerdan, para la contracción muscular. Entonces aquí estamos viendo una célula cómo responde al calcio, y lo hace de manera muy rápida, en unos cuantos segundos. Y así tenemos entonces que hay bombas para poder sacar el calcio y regularlo. Hay bombas para poder meter el calcio, por ejemplo, en el caso del retículo, y regularlo también, como es el caso de la cerca. Tenemos el canal de rianodina que permite la salida del calcio. Y algo muy importante que vamos a tener es esto: la participación de moléculas que son hormonas que van a trabajar sobre receptores 7-PAS que están ligados a proteínas G triméricas, que van a permitir, por ejemplo, la actividad de la fosfolipasa C-beta, que es la que acabamos de ver, para que clive al PIP2 y que genere inositol trifosfato, y que el inositol trifosfato a su vez pueda contribuir a sacar calcio. Pero chequen bien, aquí tengo la fosfolipasa C-beta, que es una lipasa de membrana, y acá tengo a la fosfolipasa C-gamma. Esta es muy especial porque tiene un dominio SH2 y le puede tumbar fósforo a los receptores tirosina quinasa. Y lo mismo, va a ser lo mismo exactamente, va a generar inositol trifosfato. Aquí está el calcio que requiere la mitocondria, y aquí tengo este intercambiador de calcio-sodio. Y con esto se regula el calcio a grandes rasgos. ¿Les queda claro esto? ¿Puedes repetir lo último del PLC gamma? Sí, tengo dos fosfolipasas. Una es la beta, que está aquí, y la gamma, que está en el citoplasma. O sea, una está en la membrana y otra está en el citoplasma. La que está en el citoplasma tiene un dominio SH2. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y las que tienen un dominio SH2 pueden quitarle fosfatos a las colas de tirosina de los receptores. Por eso se llaman así, receptores tirosino-quinasa. Porque tienen colas de tirosina que funcionan para ceder fosfatos, pero solamente a ciertas proteínas, que son las proteínas que tienen un dominio SH2, como esta fosfolipasa. Pero su papel es el mismo, o sea, su papel es clivar al inositol difosfato para generar inositol trifosfato, como esta. ¿Le quedó claro? Sí, ya, gracias. Ok. Ahora vean la calmodulina. Aquí pueden ver que todas estas dependen de la calmodulina. Entonces, la troponina C, las ATPasas, la calreticulina, la calsecuestrina, etcétera, y tiene más quinasas, etcétera. Entonces, la calmodulina mueve a muchísimas proteínas. Todas esas proteínas que están viendo aquí las mueve la calmodulina. Entonces, el calcio es tan importante que tenemos la contracción muscular, que se la debemos al calcio, la motilidad citoplasmática, o sea, todo el citoesqueleto se mueve gracias al calcio, la división celular, la fosforilación oxidativa, la replicación del DNA, la liberación de neurotransmisores también. Y vamos a tener como fuentes de calcio, pues ya vimos los depósitos intracelulares, tenemos la entrada de calcio extracelular también, y tenemos los estímulos eléctricos como impulsos nerviosos que van a permitir la apertura intermitente de canales de calcio, y con esto dejar entrar el calcio necesario. Dependemos tanto del calcio que Terry Pratchett nos dice esto, que los seres humanos somos solamente pequeñas bolsas de agua pensante y que estamos sujetos por acumulaciones de calcio. Para que lo reflexionen. Entonces, ¿por qué es tan importante el calcio? El calcio, aquí yo tengo entonces que
como mensajero me está permitiendo esta apertura de canales. Aquí tengo la despolarización porque es un impulso nervioso que va a abrir este canal entre el calcio. Ya vimos que se va a activar la calmodulina. Con eso se va a activar la calmodulina quinasa. Y la calmodulina quinasa va a empezar a fosforilar otras proteínas. Ya vimos cómo se activaba la quinasa C. Ya vimos también la troponina C. Y algo muy importante va a ser la guanilato ciclasa. Perdón. ¿Por qué? Porque la guanilato ciclasa va a funcionar como la adenilato ciclasa, pero va a tomar GTP y el GTP lo va a convertir en GMP cíclico. El GMP cíclico es una molécula muy importante porque va a permitir que se active la quinasa G. Entonces ya vimos varias quinasas, ya vimos la quinasa A, ya vimos la quinasa C y estamos viendo la quinasa G. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque la fosfodiesterasa es capaz de regular al GMP cíclico y lo puede convertir en simple GMP, es decir, lo va a inactivar la fosfodiesterasa. ¿Está claro esto? Sí, 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 eso sí. ¿Alguien hasta aquí no entiende lo que estoy diciendo? Maestro, ¿sí podría repetir, por favor, lo de la quinasa G? Es que no me quedó muy claro. La quinasa G va a actuar, aquí primero la guanilato ciclasa actúa como la adenilato ciclasa. Si usted recuerda, la adenilato ciclasa tomaba ATP para convertirlo en AMP cíclico. La guanilato ciclasa hace algo similar, toma GTP, lo convierte en GMP cíclico, y el GMP cíclico es requerido para activar a la quinasa G. Para que deje de activarse la quinasa G, se requiere de la fosfodiesterasa, porque esta va a convertir al GMP cíclico en GMP. Y el GMP no es activo, solamente el GMP cíclico. ¿Le queda claro, Flora? Sí, sí, ya, maestro, queda claro. Ok. Gracias. De nada. Entonces, el GMP cíclico siempre se encuentra en concentraciones menores a las del MP cíclico y va a determinar de manera general respuestas opuestas a las del MP cíclico. Entonces, la producción del GMP cíclico va a ser muy sensible al calcio y por lo tanto se considera como un tercer mensajero. ¿Por qué? Porque si el calcio está ausente no va a funcionar la guanilato ciclasa y no se va a poder formar el GMP cíclico. Entonces, es muy, muy importante el calcio para toda esa actividad. Y esto tiene que ver con esto. ¿Qué quiere decir esto? Le están dando un premio Nobel en Fisiología, Medicina en 1998. Y fue por el óxido nítrico. Nitric oxide. Esas son las siglas del óxido nítrico. ¿Y por qué le dieron el premio Nobel? Porque se sabía que había una molécula que estaba actuando y nadie la veía. Y luego se dieron cuenta que el óxido nítrico es una hormona gaseosa. ¿Entienden eso? Entonces, el óxido nítrico pasa de una célula a otra sin ningún problema, porque se difunde como un gas. ¿Sí les queda claro? Sí, eso sí. Ok. Ahora, quiero que entiendan cómo funciona el óxido nítrico. El óxido nítrico va a tener un gran papel, sobre todo sobre las células musculares, del músculo liso de los vasos sanguíneos, principalmente en el endotelio. Entonces, se va a unir a ciertas enzimas. Chequen bien, por ejemplo, aquí yo tengo una neurona que está liberando acetilcolina. La acetilcolina es una molécula de relajación. La acetilcolina va a activar a la óxido nítrico sintasa, que se encuentra en esta célula del endotelio. Aquí chequen bien dónde está el endotelio, es la capa más interna en los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el óxido nítrico se va a producir porque la sintasa de óxido nítrico se activó y va a actuar sobre esta célula, que es la célula del músculo liso, y cuando se une a su receptor aquí, empieza a producir GMP cíclico. Y el GMP cíclico lo que va a permitir es la relajación del músculo liso. Y con esto se abren los vasos sanguíneos. ¿Les queda claro eso? Profe, un ejemplo sobre eso, profe. O sea, ¿Cómo? un ejemplo sobre eso cuando pasa como
Ahorita vamos a ver varios ejemplos. Vamos a ver varios ejemplos. Pero sí les queda claro entonces que gracias a que el sistema nervioso manda acetilcolina, la acetilcolina actúa como un relajante, actúa sobre las células producen óxido nítrico, el óxido nítrico actúa sobre el músculo se relaja y se abren los vasos sanguíneos. ¿Está claro eso? Sí, eso sí. Ya que lo explicó hace ratito, sí. Okay. Chequen bien, entonces, yo aquí tengo esta célula endotelial, es la capa más interna, acuérdense bien. La acetilcolina está actuando sobre estas células, están activando primeramente la entrada de calcio, piénsenlo bien. El calcio va a actuar sobre la sintasa de óxido nítrico, y eso es bien importante. El óxido nítrico va a actuar, pero sobre las células del músculo liso, y aquí están activando la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa va a hacer que el GTP se convierta en GMP cíclico, y esto va a producir la relajación de las células del músculo liso. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Vamos a hablar de un ejemplo para que lo puedan entender, la disfunción eréctil. 50% de los hombres entre los 50 y los 70 sufren de este problema, y eso se debe a la reducción del flujo sanguíneo arterial hacia el pene, que va a ser causada por el sistema simpático. Esto lo único que quiere decir es que hay producción de adrenalina en vez de que haya producción de acetilcolina. Entonces muchas veces los hombres se ponen nerviosos, producen más adrenalina que acetilcolina, no están relajados, y eso tiene mucho que ver en este tipo de disfunción. Pero también otros factores como el tabaquismo, las enfermedades vasculares, etc. Y también vamos a ver que está relacionado con la diabetes mellitus y con la hipertensión. Y generalmente la diabetes mellitus está ligada con la hipertensión. ¿Por qué? Porque va a haber muchos solutos del azúcar, esto va a generar también una mayor presión, y esto va a hacer que los vasos sanguíneos se cierren. También los desórdenes neurológicos tienen que ver, las cirugías, y la mayor parte del tiempo es por causas de origen psicológico. Son chavos que están estresados, sencillamente. Tiene que ver mucho la alimentación igual, esa es la placa, ese es cuando se comen sus tacos de muerte lenta, eso es lo que están acumulando, y eso obviamente ayuda a cerrar los vasos sanguíneos. Y hace casi 20 años se descubre el citrato de sildenafil. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es un inhibidor específico de la fosfodiesterasa 5. Y eso es muy importante. Si ustedes se acuerdan, la fosfodiesterasa lo que hacía es que convertía el GMP cíclico en GMP y lo inactivaba. Entonces, como este es un inhibidor de la fosfodiesterasa, va a permitir que el GMP cíclico esté activo y se acumule y esté activando siempre a la quinasa G, y con eso siempre van a estar los vasos sanguíneos muy abiertos, y eso es lo que va a provocar la erección. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, okay. Entonces, esto va a permitir que se incremente el flujo sanguíneo hacia el pene, y normalmente vamos a tener que la estimulación sexual, los hombres nos excitamos, por ejemplo, porque somos visuales, y esto genera la liberación de óxido nítrico en el cuerpo cavernoso del pene. Y eso es producido por unas neuronas que tenemos que se llaman NANC, que ya veremos más adelante. Entonces, el óxido nítrico va a activar a la guanilato ciclasa directamente, va a permitir la relajación de las arterias peniles, va a permitir que se incremente el flujo sanguíneo, y se empieza a acumular GMP cíclico, y se va a magnificar el efecto de la liberación del óxido nítrico. Entonces, no, ya no queda nada. Empiezo con esto en 10 minutos. Ahorita lo seguimos viendo.
¿Listos, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe, claro. ¿Entendieron el mecanismo? ¿De cómo se abrían los vasos sanguíneos? Ujú. Ahí la íbamos. El intento es visible. ¿Quién me explica esto? Si quiere, yo lo explico, maestro. Adelante. Era lo que nos platicaba usted, cómo los receptores de la proteína G captaban acetilcolina. Sí. Para formar el inositol trifosfato. A ver, entonces cual... primero tenemos relajación, ¿no? Que eso es lo que está implicando que se libere acetilcolina. Y sígale. Ok, que eran captados por los receptores de la proteína G. No, a ver, ese receptor 7-Pas que está ligado a una proteína G, que fue lo último que vieron, se activa la subunidad alfa de la proteína G, que va a activar a la fosfolipasa C, si usted recuerda. Porque es la fosfolipasa C la que va a activar al fosfatidilinositol bifosfato para convertirlo en diacilglicerol y en inositol trifosfato, que fue lo que empezamos viendo en esta clase. Sí. Luego el inositol trifosfato iba hacia el retículo endoplasmático para liberar calcio, ¿sí? el cual era captado por la calmodulina y después activa al óxido nítrico sintasa. Que toma la arginina como substrato para convertirla en óxido nítrico. Así es. Que a su vez activa a la guanilin ciclasa. O sea, aquí, ojo, cambiamos de célula. Es el endotelio, pasa a las células musculares. Aquí activa la guanilato ciclasa. Captando GTP para transformarlo en GMP cíclico. Así es. Lo cual activa la proteína G quinasa y la cual produce relajación. Exacto, muy bien. ¿Cómo se llama? Rubén. Muy bien, Rubén. ¿Sí les quedó claro a todos, jóvenes? Sí, profe. Ok. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entre la erección y la no erección. Y todas esas pastillas están basadas exactamente en lo mismo, ¿no? Son inhibidores de la fosfodiesterasa. Ahora, yo les decía que tenemos unas neuronas que se llaman NANC. Se llaman NANC por non-adrenergic, non-cholinergic. Y normalmente, ¿verdad? En el proceso normal, al nosotros excitarnos visualmente, estamos mandando una señal directamente al aparato reproductor para que se genere óxido nítrico. Ese óxido nítrico ya vieron que va a activar a la guanilato ciclasa y esto va a permitir entonces que actúe el GMP cíclico sobre la quinasa G y el resultado pues es la erección, ¿no? Por eso se descubre por error. Realmente era una serie de personas de la tercera edad que estaban como sujetos experimentales para cuestiones del corazón, porque hay una fosfodiesterasa aquí en el corazón, y bueno, pues se dieron cuenta que había otros resultados, ¿no? Y esto, jóvenes, lo van a ver ustedes solos con un NIRPOD que les voy a enviar en este momento. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. Bueno, por el momento todavía no. Ok. Entonces, permíteme enviarles un NIRPOD. Ok, aquí lo tengo. Que es la continuación de esta clase. En un segundo. Y el código es 9A7. Y estoy mandando el código en este momento.
regresan al 10 para las 11 para poner su asistencia en Forms, ¿ok? Sí, profe, gracias. Vale, que estén bien. Aquí Profe. ando. Sí, dígame. Yo tengo una duda. Las diapositivas que nos puso aquí en Teams, ¿son esas más los Nearpod que nos puso o los Nearpod ya vienen en las diapositivas que nos subió? Ya vienen en las diapositivas. Les mandé todas las diapositivas para que puedan verlas con calma, pero los Nearpods están ahí. Si quieren que se los active nuevamente, me dicen, ¿eh? Ok, está bien. Gracias. Están activos Sí. todos hasta donde yo sé, pero si quieren, si se pierde la activación de alguno, me escriben y yo se los activo. Claro. Ok, gracias. Gracias, profe. Y además tienen las grabaciones de las clases. O sea, tienen todo. Sí, de hecho. Entonces, ¿nos podemos retirar de la llamada o podemos seguir aquí? Pues de preferencia sigan aquí y nada más al último les pongo la asistencia. Claro, gracias. Vale, que estén bien.